Lo que nosotros queremos realizar es un sentido homenaje a un gran amigo, a una gran persona. Muchos de ustedes están viendo, desde que comenzamos a conversar con ustedes, detrás mío, un cuadro de nada más ni nada menos que Julio César Cardoso Casavieja, uruguayo de nacimiento, español de adopción, que ha dejado en la vida lo más importante que un ser humano puede dejar, un recuerdo imperecedero en todos nosotros. Cuadro, reitero, que tengo a mis espaldas, que pintara la mamá de Rodri, el jugador del Real Madrid B, Ginero, la mamá, ustedes lo están viendo, el cuadro allí, pintado por Maricruz Torres, reitero, la mamá de Rodri, hace algunos años, al poco tiempo de desaparecer, nuestro querido Julio Cardoso. Pero ¿cómo llega Julio Cardoso a España? Quiero que ustedes conozcan un poco la historia de Julio, cómo llegó a esta tierra. Comienzo diciéndoles que lo que nos es particular, Milton Trinidad llega a España por allá por el año 75, 1975, de la mano del húngaro Ladislao Kubala. Ustedes, por supuesto, lo han conocido por el Barcelona, por la selección española. Él fue al Campeonato del Mundo del 78 dirigiendo la selección española, pero en el año 1968, ha llovido bastante desde entonces, nosotros éramos jugadores de fútbol mediocres. Jugamos en Liverpool y en Nacional, en Montevideo, Uruguay, y tuvimos la tremenda fortuna en el año 68, reitero, que fuéramos elegidos para jugar en un equipo llamado Toronto Falcons de Canadá, que se integraba en el campeonato de la Liga Profesional de Estados Unidos, lo que hoy es la MLS, la Major League Soccer, como así se llama en Estados Unidos. Este equipo canadiense tenía un manager argentino que viajó a Argentina y a Uruguay a buscar jugadores, y tuvimos la suerte de ser uno de los escogidos para jugar en este equipo, en el cual jugaba y dirigía a la vez Ladislao Kubala. Hicimos gran amistad. Nosotros estábamos escribiendo nuestro primer libro, nos gusta mucho escribir, y Kubala nos llevó a su casa en Barcelona. Gracias a él publicamos nuestro primer libro con la editorial hispano-europea de Barcelona, en fin. Y él inició, después de nosotros haber hecho el curso de entrenador, inició nuestra carrera deportiva en ese rubro, llevándonos a un equipo que lo había pretendido a él, al Sporting Club Olhanense de Portugal, un equipo que en la temporada 76-77 había descendido de primera a segunda división en Portugal. Kubala nos recomienda, allí fuimos, estuvimos una temporada, 75-76, porque 76-77, luego de una gira que hiciéramos con este equipo portugués por España, donde tuvimos la suerte de ganar algunos trofeos, un corredor de Murcia, Tobal, nos llamó para dirigir el Racing de Ferrol. Estuvimos un año allí, temporada 76-77. Terminada esa temporada, problemas federativos, a pesar de tener 3 años más de contrato con el Racing de Ferrol, con el cual ese año ascendimos de categoría a segunda división B. Recalamos en Lorca, nos llamaron de Lorca, donde podíamos dirigir, el equipo estaba en regional preferente en ese momento, y allí fue que nosotros vimos al equipo en un amistoso contra Águilas, recuerdo, en Águilas, elegimos 6-7 jugadores de los españoles que vimos jugar contra ese equipo, contra el Águilas, y le dijimos a los dirigentes lorquinos que teníamos que traer 5 o 6 jugadores de primera división de Uruguay si querían hacer un gran equipo. Lo aceptaron
y viajamos a Uruguay. Estando allí en Montevideo, un día, una noche, tocan el timbre en mi casa, un jugador del Vasco da Gama, de Río de Janeiro, Daniel González, compañero de Julio Cardoso en un equipo uruguayo, en Fénix. Me traía Julio. Milton, tú estás en Europa desde hace años, no lo conoces a Julio Cardoso, pero te lo recomiendo como jugador, pero por sobre todas las cosas como persona. Y nosotros tenemos una costumbre, cuando viajamos dirigiendo algún equipo a buscar jugadores a Uruguay, que es nuestro país natal, lo primero que le decimos al jugador es que nosotros estamos buscando, por sobre todas las cosas, un ser humano. Porque un jugador, cuando lo traemos a Europa, si nos falla dentro del terreno de juego, podemos aducir que no se adaptó al clima, que no se adaptó a la comida, que extraña mucho a su familia, pero si ese jugador fuera del terreno de juego no cumple como un ser humano que piensa y actúa como tal, entonces no nos sirve. Fue decirnos Daniel González, quien lamentablemente poco tiempo después falleció en un accidente, precisamente en Río de Janeiro. Fue decirnos eso Danielito, como le decíamos nosotros, y no dudamos un solo instante en traer a Julio Cardoso a España. Fue por julio del año 77. Allí quedó Marta en Montevideo, su novia. Julio jugó en Montevideo en el Defensor, empezó en el Ámsterdam, un equipo de su ciudad natal, Santa Isabel de Paso de los Toros, queda en el centro del territorio uruguayo, a 250 kilómetros de Montevideo, una ciudad de hombres toros, por eso se llama Santa Isabel de Paso de los Toros, queda al borde del Río Negro que divide al Uruguay en dos. Allí hay un vado muy famoso, donde era el único lugar donde se podía vadear, pasar de un lado al otro del Río Negro, y esos hombres intrépidos, valientes, con mucho coraje, de Paso de los Toros, eran los que hacían pasar de un lado a otro a la gente. Por eso el nombre de la ciudad, Santa Isabel de Paso de los Toros. En fin, él jugó en el Ámsterdam de Paso de los Toros, fue a Montevideo, al Defensor de Montevideo, equipo importante de Copa Libertadores de América, un gran equipo uruguayo. De allí pasó a otro gran equipo, también de Copa Libertadores de América, Fénix. Y de allí fue que nosotros lo trajimos entonces a Lorca en julio de 1977. Marta, que vivía muy cerca de la sede de Defensor, a 2 cuadras, como decimos nosotros, a 2 calles, a 200 metros, nos decía cuando viajábamos para España, muy nerviosa, bueno, pierdo a mi novio. Yo le decía, no, no has perdido a tu novio, has ganado un esposo. Y así fue. Al poco tiempo, recuerdo exactamente la fecha, el 21 de noviembre de ese mismo año de 1977, estábamos con Julio recibiendo a Marta en el aeropuerto, porque Marta venía ya para casarse. Y el día 26 de noviembre de 1977, Julio contrae nupcias entonces con Marta Cardoso Ruch. Empezaremos a ver fotos acerca, por ejemplo, en este caso, del casamiento de Marta y Julio. Una primera foto que van a ver ustedes, que ya están viendo, en la cual estamos nosotros en la iglesia. La madrina era Paquita, una lorquina que trabajaba en una agencia de viajes, en Melía Viajes, allí en Lorca. Allí estamos nosotros, muy jóvenes entonces, los 4, el día de casamiento de Julio y Marta. Esa es la primera foto. Enseguida ven una foto de Marta con su vestido de novia, muy feliz, por supuesto, por el acontecimiento. Enseguida vemos una foto en la que el novio, como es de rigor, está besando a la novia luego del casamiento, cuando se están yendo ya de luna de miel. Por último, del casamiento, saliendo de la iglesia, perdón, entrando a la iglesia con Marta de mi brazo,
muy sonrientes los dos y muy contentos, por supuesto, por el gran acontecimiento. Esto sucedía entonces el día 26 de noviembre de 1977. A continuación, una foto de aquel Lorca en el cual nosotros trajimos no solamente a Julio Cardoso, a Uribe Arizpe, que todavía un gran jugador uruguayo también, que hoy día sigue en Caravaca, porque después a Uribe lo llevamos a Portugal, de Portugal lo trajimos nuevamente a España, al Caravaca, que después dirigimos en años sucesivos al Caravaca, donde trajimos también muchos uruguayos. En fin, en esta foto del Lorca, el quinto, comenzando de la izquierda, de pie, es precisamente Julio Cardoso. Luego de ver entonces la foto del Lorca Deportiva, tengo en mis manos, y ustedes están viendo, la foto de mi ahijado, del primer hijo de Julio Cardoso, nacido en el año 1978. Allí tenía un añito, Julito Cardoso, que todos los años viene a Moratalla a presentar, mejor dicho, al Memorial Julio Cardoso, que organiza el Rayo Moratalla de baloncesto por Navidad. Él viene a entregar los trofeos. Seguidamente, una foto ya en el año 1980, cuando viene Fernando Morena, un gran jugador uruguayo, el mayor goleador de la historia del fútbol uruguayo. Vino al Rayo Vallecano, del Rayo Vallecano pasó al Valencia, hizo grandes temporadas en España como jugador, y después vuelve al cabo de algunos años a dirigir al Murcia en el año 1980, y allí está en esa foto entonces Fernando Morena con Julio Cardoso y con nuestro ahijado, con Julito Cardoso, muy asustado, como ustedes ven allí en la foto. Seguidamente vemos una foto ya del año 82, cuando allí está Julito ya con algunos años, con Julio, en el campo del Cedejín Atlético, cuando Julio ese año estuvo jugando en el equipo de Cedejín, porque les cuento que Julio, después del Lorca, estuvo a punto de ir al Cosmos de Nueva York, un equipo que se llamó The Generals, que actualmente se llama Metro Stars en Nueva York. Estuvo a punto cuando nosotros estábamos en el Caravaca, por allí por el año 80, fuimos llamados para dirigir ese equipo. Llevamos a Julio Cardoso, llevamos a Raúl Vasconcellos, llevamos a Juan Carlos Acosta, Santoto Acosta, inclusive ellos viajaron a las Bahamas con el equipo a hacer una serie de partidos amistosos. No se llegó a un acuerdo contractual en la parte económica y Julio volvió a España. Entonces, Julio, después del Lorca, pasó a jugar en Águilas. De Águilas pasó a jugar al Muleño, pasó a Mula. De allí fue a Ibi, estuvo jugando también por allí, por el lado de Valencia, para después venir finalmente a jugar a Cedejín, que es la foto que veíamos anteriormente. A continuación les muestro una foto ya del año 90, ya allí agachado lo ven a Julito con algunos años más. Esta es la selección uruguaya, allí con un brazo en las caderas, en la punta derecha de la foto, está Francisco Casal, Paco Casal, uno de los más grandes empresarios futbolísticos del mundo, uruguayo. Todo uruguayo que esté jugando en España, en Italia, por el mundo, en Francia, en todos lados, es jugador de Paco Casal. Al lado de Paco Casal, Óscar Washington Tabárez, seleccionador uruguayo, actualmente otra vez seleccionador uruguayo. Tabárez dirigió a la selección uruguaya en el Campeonato del Mundo de Italia en el 90, dirigió al Milan, dirigió al Oviedo hace unos años aquí en Italia, con el Oviedo en Primera División. Bueno, ven en la punta de la foto también a Julio Cardoso, gran amigo de todos ellos. La siguiente foto, bueno, ¿quién no conoce en el mundo del fútbol nada más ni nada menos que al príncipe
Enzo Francescoli. Allí tienen ustedes a este gran jugador uruguayo y de la selección, River argentino, Cagliari en Italia, Juventus de Italia, en fin, un jugador, el Marsella en Francia, un jugador, uno de los mejores jugadores que ha dado el mundo del fútbol, y allí está Julio Cardoso, entonces, junto a él en esa foto. Y comenzamos con fotos aquí en Moratalla. Ustedes van a conocer a mucha gente. Julio trabajó con las amas de casa, con las mujeres, dándole gimnasia. Esa es una foto que ustedes están viendo de una comida que se hizo aquí en Moratalla. Imagino que muchas de las señoras que se encuentran en esa foto se estarán reconociendo en la misma. En la siguiente está Julio, también aquí en Moratalla, con un gran amigo, Antonio Jordán, a quien también lo recordamos con muchísimo cariño, el papá de esa gran chica que es María Ángeles, a quien tendremos dentro de 2 o 3 programas, pensamos que la vamos a traer también para que nos enriquezca con sus conocimientos. Pues allí está Julio Cardoso con Antonio, entonces, el papá de María Ángeles. Aquí una foto, la siguiente, la que están viendo ahora, en la que está James Cantero, un gran jugador uruguayo, selección uruguaya, Murcia, Lérida, en fin, paseó por el mundo también su gran fútbol. Hoy día es un corredor importante, un agente FIFA de fútbol. En una punta de la foto lo ven entonces de chándal a James Cantero, y junto a Julio Cardoso, al restaurante El Pipiolo, a Pizzería El Pipiolo, a nuestro gran amigo Juancho, un gaucho de pies a cabeza. ¿Y por qué digo un gaucho de pies a cabeza? Porque Julio era un gaucho. Julio era del interior de la República. Ustedes saben que a Ronaldinho le dicen gaucho, le dicen Ronaldinho gaúcho. ¿Por qué? Porque los habitantes del estado más al sur de Brasil, que se llama Río Grande do Sul, se les dice en portugués gaúcho. En Uruguay y en Argentina, la gente del interior se les dice gauchos. Y fíjense, cuando uno necesita un favor, cuando uno necesita que alguien le haga una pierna, como decimos en Uruguay, le haga un favor, uno le pide, che, hermano, ¿me haces una gauchada? Julio, como Juancho, que ustedes lo están viendo en la foto entonces, 2 gauchos, y ustedes conocieron muy bien a Julio y conocen seguramente a Juancho, 2 gauchos de verdadera ley, y es que nosotros realmente también a Juancho también queremos muchísimo. Ahora, una foto de Javi, el más pequeño, un zurdo que tiene un porvenir realmente extraordinario dentro del fútbol, goleador, de una característica muy diferente a la del papá. El papá era un hombre todoterreno que se entregaba de principio a fin durante los 90 minutos, quizá con poca técnica, pero con una entrega increíble. Como era en la vida, Julio, me acuerdo que salíamos a pasear con él, y las veces que salíamos yo le decía, pero Julio, parecés la reina del carnaval, porque aquello era increíble. Si Marta y mi mujer Ana, que son como hermanas, se quedaban haciendo la comida y nos decían, vengan dentro de media hora, volvíamos a las 2 horas, porque Julio se paraba con todo el mundo, saludaba, bueno, ¿qué les voy a decir de todos quienes me están viendo que conocieron a Julio Cardoso? Y yo le decía que parecía la reina del carnaval porque constantemente saludando a una acera y a la otra, a cuánta persona se le cruzaba. Les decía que en esa foto que está entonces Javi, está con Ana, una maestra de aquí de Moratalla, cuando Javi iba a la escuela, a primaria, aquí en Moratalla. Bueno, la siguiente foto, muchos de ustedes se estarán reconociendo. Está Julio dirigiendo al Moratalla, cuando él dirigió al Moratalla, así que no precisa que dé nombres, porque evidentemente viendo ustedes la foto se estarán reconociendo. Ahora vamos a ver 2 fotos seguidas de Julio también dirigiendo
en el fútbol base, en divisiones menores de Moratalla. Imagino entonces también que muchos que hoy ya andarán rondando los 18, 20 años, se estarán reconociendo en estas dos fotos que ustedes están viendo. A continuación, una foto en Mataró. Allí está Julio Cardoso, está Chuchín, que ha jugado en Cedejín también, que actualmente está jugando como titular en el equipo de tercera división de aquí de Moratalla. En fin, allí está entonces esa foto cuando viajó entonces Julio dirigiendo la selección de la comarca del noroeste a Mataró, donde iba todos los años dirigiendo la misma. Allí otra foto también en Mataró con algunos de los chicos que imagino también se estarán reconociendo en la misma. Y por último, una foto en la que está Julio dirigiendo al Lorca Deportiva. Pero Julio, como entrenador, evidentemente no solo ha dirigido aquí en Moratalla, lo ha hecho en Olula del Río también. Ustedes saben que es una ciudad andaluza, granadina. Allí estuvo también un par de temporadas trabajando. Estuvo en Ellín, donde hizo una tremenda campaña junto con Tebar. Tebar era un jugador que nosotros teníamos en el Caravaca, y el primero en el Lorca, después en el Caravaca, fueron compañeros con Julio, y entonces Julio estuvo allí en el Ellín, hicieron, reitero, una gran campaña, estuvieron a punto de ascender a Segunda División B. En el último partido de los playoffs fue que perdieron el ascenso. Para terminar, decirles que Julio no ha desaparecido, ni muchísimo menos. Estamos absolutamente seguros que está en ustedes, los moratalleros, en ustedes, los cedejineros, en ustedes, los bulleros, en la gente de Uruguay, en la gente de Paso de los Toros, donde nosotros estuvimos varias veces, en la casa de sus papás, de Asdrúbal y de Chola. Asdrúbal lamentablemente desaparecido hace muy poquitos años. Chola todavía está allí en Paso de los Toros, y estarás tú, Chola, mirando estas imágenes. Un abrazo muy, pero muy emocionado, perdonen, pero realmente Julio sigue con nosotros. Julio no se fue, Julio seguirá estando en los hijos de Javi, de Andrea, de Julito, porque gente como Julio Cardoso es irrepetible. Era perfecto en absolutamente todo, dentro y fuera de la cancha. Era, yo diría, una escuela de vida que realmente nosotros nunca vimos a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Hemos tenido la suerte, como jugadores primero, como entrenador después, de haber estado en 4 continentes, de haber vivido muchísimo en países africanos, en países asiáticos, en América y por supuesto en Europa, pero nunca conocimos una figura como Julio César Cardoso Casavieja, un hombre que enseñó a vivir y que estaría todavía enseñando a vivir a muchísimas generaciones más. Por eso digo que él no se fue. Todo lo que nos dejó fueron enseñanzas de vida increíbles. Por eso, Julio, allí donde estés, cada día de mi vida, de tu familia y de quienes te conocieron, estás con nosotros cada momento.